retomando un poco esto que hablábamos de lo social o de esa voz plural, un poco, ya en Uli hay en una parte, bueno, vos decís, no hay quimera, no hay una aventura individual. Bueno, esto un poco marca esa tendencia hacia lo colectivo. Ujú. Ahora te podría decir todo lo contrario, te podría decir solo hay aventura individual. Está perfecto. Pero creo que en aquel momento lo decía contra el espíritu romántico, contra el espíritu romántico de otros y contra el espíritu romántico propio, mío también, digamos, que era desde ahí es donde decía, no hay quimera personal, Claro. ¿entendés? Pero creo que cada ser humano es una poética extraordinaria, ¿entendés? Cada ser humano despliega una poética extraordinaria aunque no haya escrito una palabra en su vida, ¿entendés? Y que es así porque cada uno tiene algo para decir, cada ser humano tiene algo para decir, ¿entendés? Y yo creo que a veces los poetas somos así como vamos como ladronzuelos por los caminos, ¿no? Y vemos, eso que dijo él, y eso que dijo la otra, y eso que, ¿no? Y lo retoman, lo agarran. Uh-huh. Erika Martínez Cabrera, de la Universidad de Granada, en un trabajo sobre tu obra dice que tenés una lógica bicéfala, donde por un lado narrás el pasado como un mito que recuperás, y por otro lado proponés permanentemente el cambio, ¿no? Esto un poco por el tema del viaje y por el tema de la recuperación de lo viajado, de lo vivido, de lo hecho. A su vez se hablan de la construcción como de mitologías personales, todo el tema de Zavalla, el viaje. ¿Lo ves un poco así? ¿O... No, pero me gusta lo que inventó, porque todos son inventos, Sí, ¿entendés? Lo que el crítico hace claro, es un sí. invento como lo que el poeta hace, que es otro invento, es toda una invención, digamos, ¿no? Bueno, vos fíjate que cuando a mí se me viene la indiada encima, acá todo el mundo me miraba y me decía, vos estás loca que tiene que ver los indios con nosotros, ¿entendés? Y a mí se me venía la indiada y yo no podía dejar de escribir solito, ¿entendés? ¿Qué significa que se te venga la indiada? La expresión es bonita. Pero fíjate lo que hizo el Evo después con eso, unos añitos después. Ahí es cuando vos ves que la poesía se adelanta, ¿no? Se adelanta, Cuando ya no está en ve, la retaguardia. empieza a escuchar algo desde allá atrás y se adelanta, ¿entendés? Se adelanta el tiempo en que vive, yendo en la retaguardia, pero se adelanta el tiempo en que vive, ¿no? Que a lo mejor la andalucita andaba mirando eso cuando dijo lo de bicéfalo. Lógica bicéfala, sí. Lógica, yo creo que no tengo ninguna lógica, pero si ella quiere que tenga una lógica bicéfala, está perfecto. ¿Querés otro mate? Seguramente lo vas a descartar de plano, o quizá me equivoco y me decís que todo lo contrario. ¿No hubo nunca un proyecto estético? ¿Nunca tuviste un proyecto estético? Todo el tiempo. Ah, sí, bueno, por eso. Me imaginé, o lo uno o lo otro, o me lo negabas o... Pero en cada ¿Sabes por libro, qué? ¿no? Claro, a eso digo, si se reduce a un libro, o sea, si hay conciencia de eso, si hay una voluntad detrás de eso, o si es más bien a lo que viene. Hay una conciencia envuelta en humo, una conciencia que está allá atrás, ¿no? En cada libro uno empieza a ver algo y dice, este libro habla de tal cosa, y lo habla de este modo, no de este, ¿no? Y está haciendo esto, o pretende hacer aquello, así es como uno termina los libros, y creo que todos los poetas, a los que podemos llamar poetas, hacen eso, no es algo que haga yo nada más, digamos, ¿no? Porque por eso cambia la poesía, si no estaríamos escribiendo el mismo poema desde que nacemos hasta que morimos, digamos, más o menos, ¿no? Y hay poetas que han hecho eso, que han escrito como el mismo poema a lo largo de toda su vida y que los amamos, ¿no? Marosa y Giorgio, por ejemplo. Yo la agarro del principio, del medio y del final y es siempre el mismo poema, en realidad, digamos, pero maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Y hay otros poetas que hacen otra cosa. Yo soy de los que hacen otra cosa y cada libro, para yo sentir que tengo un libro, para yo decidirme a publicar un libro, tiene que haber algo nuevo en las formas y algo nuevo en el decir de esas formas, ¿no? Llega un momento, tenés tantos poemas escritos, 20 poemas escritos, 30 poemas escritos, cuando decís, acá hay tal cosa. Por ejemplo, como yo lo digo ahora del libro que estoy escribiendo de Zavalla, digo, acá hay tal cosa. Este es el libro de Zavalla, digo, ¿entendés? ¿No? Pero lo digo porque ya fue escrito, porque ya fue dicho. Yo lo digo cuando el poema ya lo dijo, ¿entendés? O sea, no es algo que yo digo. Claro, sí. Pero esto es lo que termina como de reformular un libro, de limar un libro, de terminarlo,
de ver cuál es el primer poema de ese libro, cuál es el último poema de ese libro, en la estructura del discurso de ese libro, ¿entendés? Digamos, ¿no? Que aparece cuando uno se dice estas cosas. ¿Qué tengo acá? Me da por preguntarte, bueno, ya pasando de crucero, el Tributo del Mudo del 82, bueno, o sea, la experiencia que te atraviesa claramente es otra, hay el tema de la dictadura in situ, y hay como Y de una... la naturaleza que sigue en pie. que sigue en pie también, Ujú. con una necesidad de construir como un paisaje distinto al paisaje de todos los días que te era impuesto. Y al paisaje del camino, que son los primeros libros, Tributo del Mudo es el paisaje de la residencia en una islita del Tigre sin moverme de de la ahí quietud, durante varios claro. años, digamos, ¿no? Sí, por eso. Casi ni venía a Buenos Aires. Casi ni venía a Buenos Aires por razones que todos ya conocemos, digamos. Sí. ¿No? Entonces, eso que estás viviendo es lo que aparece en lo que estás escribiendo. Ya no era más los poemas del camino, sino que eran los poemas de hoy sale el sol y en la noche sale la luna, ¿no? Y el rojo del sol en los atardeceres me recuerda la sangre de los muertos, ¿no? Que entran por el río de la Plata. O sea, que eso es Tributo del Mudo. Aunque en Tributo del Mudo nunca se diga, ¿no? Estos son los muertos de la dictadura, ¿no? Dice eso durante todo el tiempo, de cabo a rabo, digamos, ¿no? Empezás a notar vos que hay como a ver, iba a decir una obsesión, pero es una palabra que no va así. Empieza a haber como una tendencia cada vez mayor hacia el detalle, hacia la descripción. Yo creo que eso estuvo presente siempre en mi poesía. Me parece que tiene que ver con que yo era una niñita del campo, que hacía juegos en el campo a solas, porque no tenía otros niños para jugar, que jugaba en el predio de los bambúes que hacía mi abuelo para hacer la quinta, y que miraba el huevito que encontraba, miraba la tortuga, miraba el pajarito, miraba esto, miraba ese, y jugaba con eso desde niña. Y creo que eso me acompañó la vida entera. Y encuentro una liturgia allí, porque eso es lo que me emociona, ¿no? Me resulta muy difícil emocionarme a mí en el seno de las ciudades, porque no me crié en una ciudad, me crié en el campo. Y vuelvo a elegir lugares parecidos a donde me crié cuando era niña, ¿no? Tengo un poema que me gusta que le dediqué a mi tía que tiene 82 años ahora, que una mañana voy a tomar mate con ella y me dice, no sabes lo que me pasó, Diana. Y es cuando te das cuenta que cualquier ser humano tiene historias extraordinarias para contar. Dice, de pronto sentí un grito, hasta que me di cuenta que esos gritos venían de un bicho negro. Entonces le tiré un repasador encima para sacarlo afuera. Y ¿entendés? Era algo extraordinario lo que le había pasado con el bicho, ¿no? Y era eso, y la poesía la seguía atrás, ¿entendés? Era, ¿no? A la tía y al bicho. Vos has hecho traducciones a lo largo de tu vida. ¿Cuánto hay de traición necesaria en la traducción? ¿Cuánto no? Esa cuestión del traductor traidor es otra de estas cosas del humo que hablábamos antes, ¿o no? No, es real porque todo poema es intraducible. Digo, el poema es sonidos, básicamente, no es solamente imágenes, ideas y pensamientos, sino que es sonido. Y el sonido es lo que no podés reproducir, salvo de vez en cuando adentro de un poema, no en el lugar donde correspondía, sino en otro lugar, recreas algo de ese sonido. Pero como no se puede traducir ese sonido, en realidad traducimos, pero sabemos que es como imposible traducir. Aunque ¿Y qué se hace entonces? se hace algo ¿Se hace poesía? hace. O sea, se propone escribir una poesía de la poesía que se está leyendo. Algo así, sí. Por eso los grandes traductores suelen ser grandes poetas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces logran darte algo, o uno cree que te está dando algo de aquel otro, ¿no? Ese intento es algo muy bueno de los seres humanos, que intentan traducir al otro. Ahora, ¿cuánto logran traducir al otro en la sala? ¿Y qué te pasó cuando el camino fue el inverso y la traducida fuiste vos? Por ejemplo, en el libro, en Las Gemelas del Sueño, ¿no? The Twins, The Dream, donde
hay un ida y vuelta, básicamente. Sí, bueno, ahí lo que hay mucho amor entre Úrsula y yo y todo lo que ella hacía. Yo solo aplaudía, salvo cuando se equivocaba en algo muy feo, o yo me equivocaba en algo muy feo, ella me lo señalaba, digamos, en un error de sentido, digamos, ¿no? De todas maneras, yo sabía más inglés que portugués, que reitero que todavía no sé nada de portugués, aunque traduzco a Sofía de Melo, ¿no? Y todo el mundo aplaude esa traducción, es una Sí. cosa muy rara. Incluso la gente que sabe portugués y castellano la aplaude. Debe ser porque algo de la música del poema original en esa intervención vuelve a aparecer en castellano, ¿no? Y creo que es ahí cuando decimos que es un buen traductor, que alguien es un buen traductor, que alguien tradujo bien alguna cosa, algún poema o algún poeta, ¿no? Por supuesto, yo sigo leyendo traducciones, aunque leo mucho más poesía escrita en castellano ahora que en otras lenguas. Pero me he alimentado de todas ellas, me he alimentado de traducciones del ruso, de traducciones del inglés, de traducciones al francés, de traducciones del italiano y de traducciones al chino, por nombrar algunas. Claro, sí, sí. Que tuvieron una influencia más poderosa, digamos, en mí, ¿no? En consecuencia, alabo y glorifico a todos esos traductores, sobre todo aquellos que me han emocionado. Y no sé si me emocionaron porque el poeta original me emocionaba o porque el traductor me emocionó, anda a saber. ¿A la obra de quién? Claro. Bueno, ahora sí, yendo un poco a Heroica, que, bueno, me parece fascinante, ¿no? Freudenberg dice que hay como una ¿Por voz... qué te parece fascinante Heroica? Vos sabés que sabía que la pregunta iba a venir por ahí y no creo tener algo demasiado interesante yo para decir, pero al leerlo me produce como una juxtaposición entre registros que hacen que el libro por momentos roce y tenga un vuelo lírico extraordinario y por momentos de golpe caen como hachas, como anclas que te llevan a actos, a una voz que está contando el acto y me parece alucinante. O sea, me produce una sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo. Qué lindo, es lo más lindo que me han dicho nunca de Heroica. Bueno, te agradezco. Sí. Me produce la sensación como de poder estar en dos lugares al mismo tiempo, de a pesar de tener una distancia con el yo lírico, que es un yo lírico femenino, que es una mujer, me siento parte, no sé, es como que me siento parte, no me deja todos fuera, seres humanos, claro. no me deja fuera, Claro. no me quedo afuera o más o menos por ser hombre y no ser mujer o que el yo lírico sea mujer, sino que no me deja fuera en total, en general, en ninguno de esos dos espacios en que yo me siento parte, en ese vuelo lírico increíble y en esos anclas, que yo le digo anclas o hachas, como un golpe que te lleva al momento, al acto. Lo siento propio. Muy bonito lo que me decís, me encanta. Bueno. Nada, dejémoslo ahí, bueno, está bien, dejémoslo en lo que vos decís. Bueno, está bien. Heroica me parece realmente fascinante. Vos hablabas un poco antes de que con el jardín y con Sur notabas ciertos puntos de inflexión. ¿Podés ahondar un poco más en esa idea? Yo creo que Heroica viene de manera directa del libro anterior, que es Danzante de Doble Máscara, del 85. Empieza ahí, ¿no? En las formas. Lo que empieza en las formas en Danzante continúa en Heroica, ¿no? Y es, entre otras cosas, yo diría que es el poder de alguien que ya puede enunciar, bastante bien, diríamos, ¿no? Pero que no quiere seguir enunciando como enunciaban los otros, que quiere enunciar algo nuevo, ¿no? En este caso ese algo nuevo es una mujer que ama a otra mujer, ¿no? Que hasta ese entonces yo no lo había visto en la lírica castellana, no lo había leído. No, quizás sabía, pero yo no lo había leído. Y creo que es eso lo que vos ves, porque yo podría haber enunciado eso, haber enunciado cualquier otra cosa, no importa qué, digamos, ¿no? Es eso que se hace por primera vez porque antes no se hizo, ¿no? Creo que es eso lo que te emociona. Si no, déjame que yo me convenza que es eso. Está muy bien. Pero con el jardín,
ya no pasa eso. El jardín entra tranquilito. Y es el momento en que yo abandono el Delta, que me vengo a vivir a Buenos Aires. Y que fundo este jardín, el jardín que tenés ahí atrás. Eso, enfócalo bien, el jardín que tenés. Pero por supuesto que es una metáfora el jardín. Era el jardín, pero además era una metáfora de muchas otras cosas, ¿no? Y así como en Heroica, era la pasión del monte, en el jardín era la pasión ciudadana, la pasión de un pequeño jardincito, ¿no? Y yo creo que ahí yo me empiezo a volver más humana, ¿no? Con ese libro yo empiezo como a hablar tranquila, ¿no? Y después viene Sur, que es cuando yo empiezo a tantear, que es un libro al que no le han dado demasiada bola en términos generales. Es del 98, Sur. Ahí vengo con toda la indiada, precisamente, ya venía de antes, pero ahí hace eclosión, un Sur, digamos. Además ponerle un libro Sur, ¿no es como gracioso? No, cualquiera me podía decir, nena, Sur, Sur, Callejón y después, o el Sur de las Ocampo, qué sé yo, qué Sur, digamos, ¿no? Pero en Sur yo empiezo a tantear el octosílabo y el heptasílabo. Yo empiezo a dar clases en Sadaik, empiezo a dar clases a los músicos y ahí aprendo con los músicos. La coplería en arte menor que aparece en Sur, ¿no? Y que finalmente me llevan al endecasílabo a posteriori, en el libro posterior, que fue ¿cuál fue el libro posterior? Fue La Edad Dorada. Claro. Sí. La Edad Dorada que va del arte menor aproximándose a un arte mayor. El menor al mayor. Y ahí quedé presa del endecasílabo por muchos años. Presa es una manera de decir, porque me encantaba, y aún me encanta cantar dentro de esa cárcel, ¿no? ¿Qué es la lengua castellana tal como la entendemos hoy en día? Ese endecasílabo que inventa Garcilaso es lo que ese Garcilaso, que es la lengua de la intimidad, ¿no? Es la égloga y toda la cosa, digamos, de la época, del Renacimiento, pero que básicamente es para cantar un amor personal, un amor propio, algo tan propio, tan íntimo, ¿no? Ese endecasílabo para mí todavía sigue, la música de ese endecasílabo, de ese verso de 11 sílabas con acento en sexta, o en cuarta y octava, sigue siendo para mí la lengua. Vuelvo al endecasílabo, voy y vuelvo, porque es como volver a lo que te es natural, lo que te... Sí, es como volver a la naturaleza de la lengua castellana, claro. Sí. Y es un artificio maravilloso, digamos, ¿no? Y una música que cuando está bien hecho es una música que nada la supera, ¿entendés? Bueno, hablábamos un poco de estas vertientes, ¿no? de la enorme altura lírica de tus versos y a la vez compromiso con lo social o la pluralidad de voces de aquello que querés iluminar, etc. La poesía, para vos, tiene que ser comprendida por todos, tiene algo Sí, de democrático, sí, de para mí plural. sí. No entendida, comprendida, porque es como una oración, tampoco entendés mucho que dice un salmo, ¿no? O un cantito parroquial, pero lo cantás y formás parte de algo, ¿no? Y lo mismo pasa con la poesía, yo siento que sí, que es el canto de todos y para todos. Ahora, por supuesto, de todos y para todos no se ve mucho, no llena las canchas de fútbol la poesía, pero lo que llena... ¿Por qué? Te pregunto. Porque antes hablábamos de que había habido como como que se había cercenado la poesía de los catálogos, de las editoriales, Por eso, igual yo sigo creyendo que la poesía es de la gente, que la poesía es comprendida por la gente de abajo sobre todo. Las que más comprenden un poema son siempre los que menos han leído. Cuando vos lees un poema, ¿no? A mí me ha encantado ir a leer a sitios de gente analfabeta y cuando vos ves que aplauden, debe ser por cómo lo lee el poeta, pero además aplauden a esa música que se las regala de pronto, ¿entendés? Y entonces creo que sí, creo que un poema
que un poema es bueno cuando es comprendido por las grandes mayorías. ¿Cómo ves actualmente el panorama de la poesía? ¿Cómo ves a los poetas más jóvenes? ¿Cómo ves la producción actual en poesía? ¿Qué vínculo tenés con ellos? Siempre he tenido un vínculo fuerte y trato de tenerlo incluso ahora cuando me nombras a varias poetas que no conozco, por ejemplo, ¿no? Uno siempre en algún lugar se va quedando atrás. Pero yo te diría, mira, los 90, que a los poetas de mi generación, a la mayoría les produjo siempre cierto malestar, la poesía de los 90, a mí me produjo un bienestar genial. Era muy diferente a lo que yo escribía, pero estaba la gracia de lo diferente, ¿no? Lo que pasó después de los 90, ya a partir del 2002, 2000, ponele, a partir de que se acaban los 90, empiezan los 2000, es que empezó a haber de todo. Empezó a haber un poeta que ahora tiene 30 y algo de años y que yo admiro enormemente, como es Croto, Alejandro Croto, que escribe dentro de los sistemas de versificación tradicionales y que escribe cosas maravillosas, en Abejas, que es un libro, y en el otro también, pero sobre todo en Abejas, que es un libro que yo adoro de él. Y encontrás una lírica desaforada, no solamente en Croto, sino en otros que no escriben dentro de estos sistemas de versificación. Y encontrás a los que siguen escribiendo realismo sucio y que no está mal, ¿no? Yo creo que se diversificó enormemente, pero creo que la lírica, que fue una mala palabra durante muchos años, sobre todo en los años 90, cuando se decía que para qué quiero la lírica si tengo canal de cable, entonces yo le decía, ¿para qué quiero el realismo sucio si tengo canal de aire, digamos? Porque siempre podés devolver la pelota de un lado y del otro, digamos, ¿no? Creció. Y lo que yo advierto ahora en los jóvenes poetas es el crecimiento de esa tensión lírica, ¿no? Entonces me da la impresión que lo que ha sucedido, lo que hemos estado viviendo hasta ahora, y ahora no sé bien para dónde vamos, nunca se sabe para dónde vamos, es que lo que se afirmó mucho en un momento y se afirmó mucho en otro y se afirmó que son cosas diferentes, puedo pensar tres diferencias grandes, ¿no? La del neobarroco, la del objetivismo y los años sucios. Digo los años sucios en cuanto al realismo sucio, el realismo atolondrado, como decía Cucurto, ¿no? Y los que persistieron en la lírica, o los que volvieron a la lírica, nombremos 3 o 4 de esas tensiones que están todas en funcionamiento ahora y que unos han tomado de otros, ¿no? Y entonces es como el mejor momento. Y eso lo veo mucho en el Rayo Verde y todos los talleres y los grupos que el Rayo Verde acopia bajo sus alas, ¿no? Que son muchos jóvenes escribiendo de manera muy diferente uno a los otros, ¿no? Y lo que se siente en esas lecturas del Rayo Verde, donde yo digo, acá empieza el mundo otra vez, ¿no? Acá empieza el mundo, que es como algo maravilloso. Y la gente que aplaude, poemas muy diferentes, eso es como divino, ¿entendés? Pero que sabe sacarse el sombrero frente a los que lo han escrito bien. Ahora, ¿qué significa escribir bien? Yo no sé. Yo no te puedo decir qué significa, pero yo sé cuándo está bien escrito y cuándo no. Esta pregunta en realidad podrías decirme para qué, ¿no? Con todo lo que ya tenés escrito en poesía, pero ¿te preguntaste alguna vez o tenés ganas o te gustaría escribir algo de narrativa que no sea ensayo? No. No. Me lo he preguntado y siempre me he dicho, ¿Qué no? no, allí soy cuando soy, porque pasan largos periodos en que ni siquiera soy lectora, pero ahí soy una lectora de algunos pocos libros muy apasionada. ¿En dónde solés leer? ¿Dónde suelo ¿Dónde lees? leer los libros? Sí, espacios en los que te gusta leer. En esta casa no leo mucho, leo a mis alumnos, pero no leo mucho. Cuando leo me gusta leer ahí mirando el jardín. Pero leo mucho, mucho en la cocina de mi casita isleña, por ejemplo. Nunca he leído tanto como en esa casa, creo. Ni en esta, ni en la de Zavalla. Y también leo en la cocina, y luego es todo como un solo ambiente, que das como la vuelta, entras por una puerta, pero está todo abierto. Y hay una especie así como de celdita al fondo que da al fondo de la isla. Y ese es un lugar donde me encanta leer.
¿Por qué querías que me pregunte esto vos, Porque fue Sí. la primera pregunta que se nos ocurrió hacer cuando pensamos el ciclo. Qué bonito. Pensar como lectores. Ajá, Nosotros Ajá. como lectores y el entrevistado como lector. ajá. Y también leo frente a la gran ventana que tengo en mi casita de Zavalla que da una pared. Una pared que la humedad, la brea, le ha ido dando como un color muy especial donde se ven inmensos rostros ahora, o por lo menos yo los veo, estos inmensos rostros que se superponen unos sobre otros, y ahí leo mucho y después me quedo mirando los rostros de mis gigantes, y ya está. Muy bien. Pero no me preguntaste nada sobre la última época. Sí, Eso tenés razón. lo resiento un poco porque como quedaron muchos libros afuera, porque llegamos a citar nada más que hasta Mate Cocido. Sí. Y después de Mate Cocido hay libros que a mí No, me sí, importan mucho. bueno, seguimos hablando. Yo porque me dijiste, me fuiste como Dale. sacando y... en el 2009 tenemos acá tus obras completas, con cosas que has dejado afuera, pero que llamás Pocas. Tener lo que se tiene, una poesía reunida. Me parece el título maravilloso, Tener lo que se tiene, porque es bueno, es esto lo que hay, es esto lo que tengo, es esto lo que tengo también para ustedes. ¿Es un poco así? ¿Sentiste hasta esa fecha que fue un poco así o no? Exactamente así. Fue así. Sí. Bueno, sigamos. Habíamos llegado a Mate Cocido. En Mate Cocido del 2002 volvés a apelar a algo más, más coloquial, a una cuestión más de la oralidad y más a una búsqueda de recuperar ciertos rostros, ciertos momentos, ciertas personas. Sí. No, sí. No, eso es producto también de esta libertad que hablabas antes, como ya, bueno, como una relajación de decir, ¿puedo decir todo esto? No, Mate Cocido está arrasada por los años que yo considero más importantes de mi vida, Ujú. que van del 99 al 2003, más o menos. Sí. ¿No? El 2002 es Mate Cocido, 2003 La Edad Dorada. Claro. Ujú. Entonces, 2000, ¿cuántos Mate Cocido? 2 y 2003 es La Edad Dorada. No, la edad dorada, ¿sí? ¿Sí? La Edad Dorada, Sí, 2003. porque se dilató su Se dilató, publicación. sí. En realidad se escribió antes la edad Claro. dorada y después se escribió Mate Cocido. Y fue ese momento en que la gente se quedó sin trabajo, Ujú. sin casa y sin comida. Fueron años que yo no sé si ustedes lo recuerdan porque son jovencitos todavía y allá han No, pasado pero sí, ¿cuántos lo años? hemos vivido, sí. Y fueron unos años terribles y extraordinarios para todos nosotros, en realidad, que vivimos en la calle en esa época. Por eso esos poemas hacen tanto hincapié en la ciudad de Buenos Aires, Ujú. ¿no? Porque lo que yo hacía con mis escapadas a la isla, lo que hacía era estar acá, era estar en las tomas de fábricas, ¿no? En los comedores populares y en los acampes. Y ese libro habla de eso. Ujú. Entonces, cuando vos hablas de coralidad, como decías Ujú. al principio, Sí. ese quizás sea uno de los libros donde esa coralidad se hace más fuerte, Ujú. ¿no? Donde no lo tenés acá, está ahí adentro, claro. Sí. El gordo. Está dentro del libro gordo de Petete. De tener lo que se tiene. Sí. Entonces, no sé si hay coloquialidad. Yo creo que no hay coloquialidad. Yo creo que no hay coloquialidad nunca en nada y hay siempre coloquialidad en todo lo que escribo, digamos, ¿no? Hasta en el último. Pero digamos, las voces de los que parecía que no tenían nada para decir y que nunca escuchábamos, es ahí cuando lo escuchamos. No lo escuchamos en los 70, sino que lo escuchamos a finales de los 90, ¿no? Y eso a mí me conmovió tanto que por eso escribí ese libro que se llama Mate Cocido cocido con S por el pistolero, del mate cocido, la cabeza cocida, y mate cocido, que es el té Sí, más pobre de los tal cual, que sí. se pueden tomar, digamos, Ujú. ¿no? Y lo asocio con lo que con el mate cocido que le llevaba Ujú. a mis tíos y a mi padre cuando trabajaban en el campo. Y las dos cosas se juntan como una sola, naturalmente se juntan como una sola, digamos. Y yo creo que es el libro, no es el libro que mejor he escrito, pero es el libro que yo más quiero.
¿no? Es ese. Sí. No, yo te preguntaba un poco eso porque tomando el último libro, Pasos de Baile, y pensando también en el libro del 2012, Zavalla con Z, eh, yo creo que se observa ese pasaje, ese trajinar hacia algo. Quizás yo me estoy expresando mal cuando hablo de coloquialidad u oralidad, pero sí como una recuperación de ese detalle de lo pequeño y de esa necesidad de decir con simpleza ciertas cosas. Te hablaba del poema Destino en Pasos de Baile, que aparece en ese poema, en particular porque tomo la voz de un padre, tu papá, que dice, sí, mi hijita, y ya ves que continúa. claro, sí, Claro. sí. Y bueno, y ahí también está mucho de ese reenvío al libro anterior del 2012 con Zavalla con Z y esa recuperación de todas esas cosas. Ese es un libro escrito en prosa, mejor lo aclaramos, Sí. digamos, ¿no? Y son un poco como eso, como memorias de la infancia, ¿no? Pero lo que tenía que suceder en el poema ya había sucedido antes de escribir ese libro, por suerte, ¿no? Y es lo que me permite a su vez escribir ese libro, que lo escribí por un pedido, si no, no lo hubiera hecho, si no me lo hubieran pedido. ¿Cómo es eso de escribir a pedido? Porque los chicos de Rosario, Heller and Company, tenían una colección que hablaban de pueblos y de los lugares donde uno había nacido, en los alrededores de Rosario o de Rosario mismo, y me dijeron, ¿vos no te escribirías un libro sobre Zavalla? Y yo dije, sí, creo que sí. Y ahí lo escribí en una semana, ¿no? Muy rápidamente. Qué curioso, ¿no? Esto de te escribirías un libro sobre Zavalla cuando de alguna forma nunca dejaste de escribir sobre Zavalla también. Es como que Claro. está como... Claro. Hay ahí algo como de, bueno, te escribís un libro sobre o acerca de, pero estuvo siempre Zavalla presente. Es verdad, es cierto. Pero si yo no hubiera escrito ese libro, Zavalla y yo juntos no existiríamos. Claro. En cambio ahora estamos unidos Sí, en una fusión total. Tal cual, total, sí, sí. En 2011 hablabas de prosa, de narrativa, te lanzás con un libro, con un ensayo. Libro de textos, no más que de ensayo. Libro de texto, sí. Sí, o que bordea el ensayo. Creo que en un momento decís como que coquetea con cierto ensayo. La pequeña voz del mundo. Bueno, creo que la pequeña voz del mundo, de alguna forma, estuvo presente a lo largo de toda esta entrevista y a lo largo de todas tus reflexiones en torno a tu poesía. Si querés... Qué lindo que habla este chico. Si querés precisar un poco más al respecto, Sí. ¿Qué le puedes decir a alguien que no te ha leído todavía o que no te ha leído tanto? ¿Cuál es esa pequeña voz del mundo? Esa pequeña voz del mundo es el poema. El poema es la pequeña voz del mundo. La narrativa es más bien el discurso de las burguesías emergentes en el siglo XVIII, y el poema fue desde sus comienzos, desde que se separó, desde el momento en que se separa de las religiones oficiales, digamos, ¿no? Fue ese canto desnudo, ¿no? Ese canto desnudo es la pequeña voz del mundo. Y hablabas, bueno, de esta diferencia entre el discurso de las burguesías y etcétera. Antes habíamos hecho también una mención sobre esa, en definitiva, esa conciencia de clase. Vos hablaste de un cierto rencor de clase. ¿Se pierde eso en algún momento o se lleva siempre? Yo no creo haberlo perdido. Se suaviza. Se suaviza. Y te da un poquito de risa incluso aquello que antes te daba odio. Pero yo creo que va con uno, ¿eh? Me parece que uno muere con ello, quiero decir, ¿no? Yo lo veo emerger en ciertos momentos, ante ciertas conversaciones o lo que sea. Lo veo emerger ahora que me he vuelto kirchnerista en los últimos años, después de haber estado a la izquierda durante toda mi vida. Lo veo con mucho más claridad. Y ahí veo ese rencor de clase que sale con un odio total frente al comentario gorila, digamos, ¿no?
y que ahora puedo responder como hubiera respondido mi padre o mi madre, por ejemplo, ¿no? Que eran peronistas de base. Me hubiera gustado darles este regalo a mis padres y a mi madre, ¿no? Que a la vejez yo vuelvo a ese sitio, ¿no? Ujú. Pero solo el que vivió los fines de los 90, principios de los 2000, el que vivió en ese momento de hambre del pueblo, yo creo que puede comprender, no entender, comprender el peronismo, ¿entendés? Creo que es ahí donde yo me vuelvo peronista, no me vuelvo kirchnerista, como quiera llamarlo, ¿no? Cristinista ahora en este momento. Podríamos ir hablando de eso, pero no quisiera irme No, de esto no vayamos de la poesía. que me planteabas antes de tus últimos de los últimos textos. Bueno, por eso hablábamos de Pasos de Baile, Se vaya con Z. En el 2006 vos escribís La rebelión del instante. Y te he oído reflexionar también un poco sobre... En 2006 lo publico, lo publicás, escribí antes, lo digamos. publicás antes, se Sí. publica en 2006. Sí, quizá a veces hay como, bueno, ese tema Claro. entre la publicación y la Sí, escritura era un tiempo. unos años. El poema, lo rebelde del poema está en su cosa instantánea, está en esa imagen que te cachetea en un momento y que te dice es esto, y si lo perdiste, ya está. Claro, es como cuando los negritos se bañan en la fuente, igual. Es así. Es como eso. Y todo ese libro está centrado en ese asunto, en realidad, ¿no? No es que yo quiera volver al tema, No, sino para que nada. el libro lo trae. Lo trae, digamos, sí, ¿no? sí. Bueno, y lo último, nosotros hemos llamado a este ciclo que estamos construyendo Bestiario. Un poco tiene una característica de homenaje, ¿no?, la palabra, y otro poco porque consideramos que como que hay algo de generar como un catálogo en los escritores, ¿no?, de algo distinto que los una a su vez y que muestre ese costado de diversidad que tienen y de nota esencial y distinta. Ajá. ¿Tenés, no sé, algo para... ¿Qué ¿Te me parece querés bien? preguntar? ¿Tenés algo para decir al respecto? ¿Te parece bien? ¿Ves con buenos ojos el nombre? No. No. Está muy bien. Pero sí, no, pero sí, sí, pero como cualquier nombre, ¿entendés? Okay, sí. No, pero sí, qué sé yo, el bestiario somos nosotros el bestiario. Claro. ¿Yo qué sería, una lagartija? No, porque son muy flaquitas y divinas. Diana, simplemente. Diana, bueno, está bien, tesoro. Bueno. Pero me encantó esta entrevista, me encantó la lucidez con la que planteaste todos los temas y tus comentarios, que me han parecido preciosos, en verdad. Dame que leo, dame. Ah, ¿querés Dame que leer ese que te dije o qué Sí. querés leer? Vos elegís. No, dame ese. Bueno, dale. Es un poema que a mí me gusta mucho y que lo ¿sí? suelo leer, así que... Bueno. Vamos con Destino de Pasos de Baile, 2015. Tablas acosadas por la humedad y el bicho guardan mi corazón como un lucero, y no me importa la gente ni la plata, sino el crac-crac del grillo en la mañana del silencio, el gallo allá a lo lejos, y ese girar de talita que busca el sitio para echarse al sol en el alero, mientras la sombra de papá en su silla me dice sí y alcanza un mate con cáscaras de naranja. Sí, mijita, cerrá tu vida en este círculo que acaricia los pasos del principio con las huellas nítidas del final. Alucinante. ¿Por qué? Porque es alucinante. No todo tiene explicación. Ese es tuyo, porque mira que te lo robo que no tengo más. No. Te agradezco de verdad inmensamente y ha sido un placer, pero gratísimo y gigante para mí. Espero no haber estado tan tonta y haber dicho algo que tenga algún peso. Tonto, si hubo un tonto en la mesa fui claramente yo, así que... No, de ni que te agarre la ñatita. Así que bueno, muchas gracias. No, Facundo, muchas gracias a vos. Así que ya nos vamos. Tomamos un mate, ¿te parece? ¿Volvemos? ¿Vos le cambiaste la hierba, che? No. ¿O seguimos tomando la misma vieja La verdad hierba? que el yerba no sabía por buscar y no te pregunté tampoco y te traje el agua, ¿no?
Bueno, ahora le cambio la yerba. Tomate ese que le cambio la yerba.